estimados estudiantes. A continuación, comparto la tutoría presencial 2 de la asignatura Visión de la Gestión Empresarial. Esta es nuestra programación de la asignatura. Recuerden, estamos trabajando en la unidad 2 y hoy en la tutoría presencial 2 vamos a hablar de globalización y de innovación. Por lo extenso de este contenido vamos a abarcar solamente la parte de innovación y adicional vamos a hacer la socialización del producto 1. Entonces espero que una vez finalizada esta tutoría ustedes inicien a participar en el foro destinado para que todos publiquen el video haciendo la socialización de su mapa conceptual. Entonces, en este primer momento los invito a que piensen todos por qué es importante la innovación. Hemos escuchado hablar mucho de innovación. En la tutoría pasada alcanzamos a hablar de cómo eran importantes las organizaciones, cómo aportábamos a la sociedad y cómo es el proceso administrativo. Recuerden que quedamos en iniciar los nuevos enfoques de la administración y este es uno de los nuevos enfoques de la administración, la innovación. Entonces, los invito a que nos cuestionemos unos momenticos por qué será importante innovar o por qué es importante la innovación. Mientras tanto, les comparto la visión de Colombia al 2032. Este es el país que esperamos tener en el 2032 y aquí se los dejo para que ustedes realmente se tomen el tiempo de leerla y de estudiarla, pero de acá destaco pues este deseo de que Colombia haga parte de uno de los países más competitivos de América Latina, en donde haya un elevado nivel de ingreso por personas y tengamos una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, que se propicien oportunidades para que tengamos mejor empleo, empleo formal, mejor calidad de vida y así reducir sustancialmente los niveles de pobreza. Entonces, vamos a fijarnos en lo que está resaltado. Queremos ser el país, uno de los países más competitivos de América Latina. Vamos a ver en dónde estamos actualmente. Les voy a presentar el IGC, que es el Índice Global de Competitividad, que mide el Foro Económico Mundial a todos los países y mide en estos elementos. Mide en ambiente habilitador, entonces está mirando cómo están los países en instituciones, en infraestructura, en el ambiente macroeconómico. En la parte de capital humano mide cómo están los países con relación a salud, educación primaria y educación superior y capacitación. En la parte de mercados mide el mercado financiero, el mercado laboral y el mercado a bienes. En el ecosistema innovador está todo lo relacionado con disponibilidad tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación empresarial y la innovación aparece aquí, medida en el índice global de competitividad. Entonces, los países que tienen el más alto índice global de competitividad en el mundo actualmente son 35 economías y son estas 35 economías que basan su capacidad o su capacidad económica en los factores de producción. ¿Quién recuerda cuáles son los factores de producción? Los factores de producción son capital, tierra y trabajo. Entonces, en estas 35 economías es donde hay una mayor disponibilidad de recursos naturales y mano de obra no calificada. En el país, bueno, estas economías, que son los que se basan en los factores de producción, son donde sus personas, sus habitantes per cápita reciben $2.000 aproximadamente en el año. Esos serían los ingresos. La siguiente sería la economía, economías basadas en eficiencia, que es donde sus procesos de producción son más eficientes porque incrementan la calidad de la oferta. Dice que hay 30 economías en el mundo y que los ingresos per cápita de estas personas son de $3.000 a $9.000. Y por último, pues están las economías que han logrado crecer en el índice global de competitividad porque han centrado toda su economía y sus factores productivos en la innovación.
son 37 economías en el mundo, el ingreso per cápita es de más de $17,000 y aquí pues se compite usando los procesos de producción más sofisticados e innovando. Entonces aquí ya viene una de las primeras definiciones o respuestas de por qué es importante la innovación. Vamos a mirar cómo está Colombia con relación a otros países en América Latina. Entonces, en la medición 2007 al 2008, Colombia ocupaba el sexto puesto. Chile estaba ocupando el primer lugar entre los países más competitivos de América Latina. Para la medición 2018-2019, que es la última y la más reciente, Colombia está ocupando el quinto lugar. Entonces, vemos que hemos crecido, que nos ha favorecido, pues todavía nos falta para estar en los 3 primeros lugares de los países más competitivos de América Latina. ¿Cómo nos están midiendo acá? Pues básicamente nos están diciendo cómo está Colombia con relación a cada uno de los factores que les mostré al inicio. Entonces vemos que los picos más altos que tiene Colombia es en capital humano, pues recuerden que somos un país con cerca de 40 millones de habitantes, entonces hay mucho capital humano para trabajar, lo cual es muy positivo. Otro aspecto donde nos va bien es un ambiente macroeconómico, o sea que las políticas económicas del país han funcionado. Otro aspecto positivo y donde nos va bien es en el tamaño del mercado, pues acordémonos, somos un país grande con muchos habitantes, con muchas necesidades, lo que nos hace atractivo a muchas organizaciones. ¿En dónde nos empieza a ir mal? Entonces nos va mal en la capacidad de innovación, entonces es donde estamos más bajitos. Nos va mal en adopción de TICs, tiene mucha relación con innovación, las tecnologías de la información y la comunicación. Nos va mal con instituciones. Entonces vamos a analizar un poquito por qué nos está yendo mal. Cuando nos va mal, cuando el país está mal económicamente, tiene un mayor número de empresas informales. Entonces, ¿qué pasa con la informalidad? La informalidad nos genera costos en términos de productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona pone una empresa sin tener los conocimientos, sin pagar los impuestos, sin cumplir con todos los lineamientos, esa persona probablemente va a generar competencia desleal. Entonces ahí es donde nosotros vemos empresas que venden sus productos mucho más económicos, muy probablemente porque no pagan impuestos, entonces eso les hace bajar sus costos. También vemos empresas que no contratan bien a las personas, cuando digo bien es con su seguridad social, con sus salarios correctos y dignos. Eso también está afectando la economía. Entonces, por eso que haya tantas empresas informales y que en Colombia exista tanto empleo informal hace daño a la economía. Las causas que producen el fenómeno de economía informal se dan básicamente por la debilidad que tiene el Estado o que no tiene unos estándares o unos lineamientos que permitan un fuerte control y que evite que se creen estas empresas. Lo correcto es que el Estado esté pendiente y esté identificando en la medida en que se están creando estas empresas informales que están incumpliendo con las normas, con los reglamentos, pues las deben cerrar. Es por esto que se requiere una estrategia integral de formalización. Pero ¿qué pasa cuando una empresa se vuelve formal? Cuando una empresa se vuelve formal, pues ya tiene que empezar a cumplir con todos los reglamentos. Se espera que crezca la calidad de sus productos y servicios, que tenga en mejor términos de contratación a sus empleados y también pues esas empresas tienen que empezar a tributarle al Estado y ahí nos vamos a tener que recordar la tutoría anterior en donde veíamos todas las implicaciones de cómo aportan las organizaciones. ¿Cómo podemos cerrar las brechas de capital humano? Entonces, aquí hay un aspecto muy importante y es que siempre se va a requerir capital humano y veíamos que Colombia tiene un porcentaje muy alto en capital de trabajo, pero ese capital de trabajo tiene que tener las capacidades, tiene que tener las habilidades que se necesitan para realmente cumplir eficientemente la labor en la cual se encomienda y de esa forma que las organizaciones sigan creciendo y pues sigan aportando al desarrollo del país. Entonces, aquí básicamente estamos hablando de cómo cerrar brechas con relación a los países más desarrollados respecto al capital humano.
¿Qué pasa con la logística? Entonces, uno de los principales factores que nos terminan afectando a todos como tal y a todas las industrias es todo lo relacionado con el transporte y la logística. Esto es muy importante porque aquí en Colombia, como ustedes conocen, pues nosotros todo lo mandamos por carretera, no tenemos metros, no tenemos sistema aéreo de carga, por lo menos aquí al aeropuerto de Bucaramanga no llegan aviones de carga y así a muchas ciudades del país. No nos movemos por nuestros ríos, no tenemos transporte fluvial. Eso hace que los costos de transporte pues incrementen el precio del producto y esa situación pues también hace que se disminuya la calidad de los servicios. Eso afecta muchísimo la infraestructura, la logística nos está afectando. Y pues estos vías que son esenciales, que el gobierno ha querido diseñar la estrategia de vías 4G, de mejorar la navegabilidad del río Magdalena y que realmente implementar corredores ferroviarios, es decir, que podamos transportar mercancías a través de las vías de ferrocarril, pues realmente todo eso es lo que le está haciendo falta al país para que logre crecer y ser más competitivo. Los mercados eficientes. Un mercado eficiente es aquel en el que hay intercambio de bienes y servicios de manera competitiva. En ese orden de ideas, pues es un mercado en donde tenemos suficiente abastecimiento de productos y servicios para las necesidades de la población, pero también que la población tiene la posibilidad de adquirir esos productos y esos servicios, pues porque de nada nos sirve que tengamos mucha oferta, pero que la gente no tenga ingresos para comprar. También lo analizábamos en la tutoría pasada. Entonces, es fundamental reducir la tasa de informalidad para que eso también nos ayude a tener mercados más eficientes. Las capacidades empresariales para la tecnología y la innovación en Colombia pues realmente son muy bajas. Tenemos bajas capacidades gerenciales, es decir, los gerentes actualmente no tienen la habilidad ni los conocimientos para tener claro las tecnologías que existen, las nuevas formas, los nuevos procesos, las nuevas materias primas que pueden utilizar para hacer más eficientes sus negocios. La gran mayoría de los empresarios no innovan, tienen tecnología obsoleta, es decir, maquinaria que los hace de gastar más tiempo, más recursos en los procesos de producción. Por lo tanto, se requiere que el Estado, a través de sus programas de ciencia, tecnología e innovación, también se involucren con las empresas para que ellas logren adoptar tecnologías y procesos de innovación eficiente. Hasta acá pues hemos visto las implicaciones de la innovación, de por qué es importante la innovación, pero es muy importante que cada uno de ustedes se siente y se replantee la innovación. En muchos escenarios, en inducción, en la charla con la coordinadora, nosotros les dijimos que este programa está enfocado hacia la innovación. Entonces, por eso esta tutoría se hace muy esencial en el sentido en que usted logra comprender cómo si las empresas logran innovar, pues pueden asegurar un mejor futuro. Entonces, ¿qué esperamos? Que esperamos que ustedes, como profesionales en gestión empresarial, realmente le aporten a la competitividad del país y le aporten implementando procesos de innovación. En ese orden de ideas, los invito a cuestionarse sobre qué es innovación. Me imagino que muchos de ustedes ya tendrán algunos preconceptos de innovación, pero aquí les voy a presentar algunas definiciones que quiero que ustedes se tomen el tiempo, las revisen, porque como verán acá, innovación no tiene solo una definición, hay muchas formas de definir innovación. Entonces, por ejemplo, aquí hay una definición que nos dice que innovación es introducir en el mercado un nuevo bien, un nuevo método, la apertura de un nuevo mercado, una nueva fuente de suministro de materias primas o la implantación de una nueva estructura de mercados. Entonces, muchos cuando yo les digo innovación me dicen innovar es crear nuevas cosas, pero también va más allá, también puede ser un nuevo método, un nuevo proceso, una nueva materia prima.
Aquí hay otra definición que me muestra la innovación como un proceso en el cual a partir de una idea se desarrolla un producto o una técnica útil y tiene una condición particular y es que es aceptado comercialmente. Aquí hay otra definición, pues que ya lo lleva a un plano más filosófico, que es un cambio que requiere imaginación, que requiere que rompamos con las cosas que ya existen para crear nuevas formas de hacer las cosas. También otra definición que dice que es el conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo que producen la introducción con éxito en el mercado, aquí me lo reitera, por primera vez de una idea que se ha transformado en un mejor producto o mejor servicio. Aquí, si seguimos, también hay otras definiciones de innovación que yo quiero que ustedes se tomen el tiempo, las estudien, las analicen para que cada uno de ustedes pueda decirme cuál es su definición de innovación. Entonces, podríamos decir que para que haya innovación se requiere que haya un invento, es decir, algo nuevo, algo que no existía antes y adicional, pues veíamos en muchas de las definiciones que ese invento debe ser aceptado comercialmente, entonces que tenga comercialización. Señores, esa no sería una definición correcta. Para que exista innovación, efectivamente necesito que haya un invento, pero la definición sería innovación igual a invento por comercialización, en el sentido que es lo que yo produzco, si no lo comercializo, pues no sería una innovación. Aquí viene un aspecto que quiero que todos lo analicemos y lo mastiquemos. Ese invento, esa innovación tiene que tener implicaciones en el mercado y eso nos lo explica este autor que se llama Bill Hewlett en su libro La disciplina de emprender. Cuando ustedes estén en el centro, cuando ustedes lo encuentren por ahí, este libro es muy bueno. Hay algunos elementos esenciales de la innovación. Entonces, nos hablaban las definiciones de creatividad, que es básicamente la habilidad que tienen algunas personas para generar idea, invención, que es el desarrollo de prototipos o objetos novedosos, y luego me dice que para que haya innovación, esa creatividad que yo volví un producto interesante, un prototipo, debo llevarla al mercado para ver si realmente soluciona la necesidad de un cliente. En esta gráfica yo les podría decir que para que exista innovación necesitaríamos un 10% de creatividad, pero un 90% de trabajo fuerte con relación a desarrollar esas buenas ideas que a mí se me vienen a la cabeza. Entonces vamos a dar un ejemplo. Podríamos decir que fue un creativo el que cogió unas ruedas y les puso madera para volverla a una carreta. Que fue un inventor el que cogió esos mismos elementos pero les dio una función de transportar al ser humano. Pero realmente fue el innovador el que hizo que ese invento lo acogiera muchísima gente. Entonces yo no me puedo quedar solo en inventar cosas extrañas y cosas raras, sino que debo llevarlo a que el mercado acepte ese nuevo producto o nuevo servicio que yo le estoy ofreciendo. Por eso este típico ejemplo de la innovación donde dice que fue un creativo el que inventó la rueda, pero fue un innovador el que le puso otras tres y a raíz de esas tres y lo volvió un automóvil. Podemos seguir hablando de miles de ejemplos de innovación en diseño, en servicio, en comodidad que también nos ofrece el vehículo. Más adelante vamos a hablar de los tipos de innovación. Entonces, señores, hasta aquí hemos visto innovación. Resulta que hay dos tipos de innovación, una innovación que es incremental y una innovación que es radical o disruptiva. Voy a parar el video acá para que no me quede tan difícil de cargarlo y en el siguiente video les voy a explicar en qué consiste la innovación incremental y en qué consiste la innovación radical o disruptiva.